Bueno, lo decíamos al principio del programa, nos hacíamos estas preguntas. ¿Quiénes son los que atacan nuestros derechos? ¿Les seguiríamos creyendo si lo supiéramos? ¿Cómo financian sus campañas? ¿Cómo arman en sus agendas políticas de odio? Resistencia Feminista no solo se lo preguntó, sino que investigó sobre estos temas. Hicieron una investigación de libre circulación que también la vamos a estar compartiendo en redes. Y de este trabajo vamos a hablar con quien nos está acompañando del otro lado, una de las responsables, la comunicadora Nicole Martín. ¿Cómo estás, Nicole? Bienvenida. Ahí está Nicole, ¿nos escuchás? Hola, ¿todo bien? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nicole? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, pero qué flor de investigación se hicieron. La verdad que sí, un trabajo de la organización ADEM, la Asociación por los Derechos de las Mujeres, que está basada en San Luis y tiene acciones en San Luis y más allá. Y bueno, es una investigación que hicimos justamente para desenmascarar a estos sectores fundamentalistas y antiderechos que atacan a activistas, defensoras y estigmatizan las luchas de los feminismos y a otros grupos históricamente discriminados también, claro, ¿no? Como lo que son las personas migrantes, las personas que viven con discapacidad, los pueblos indígenas, afrodescendientes y personas de la comunidad LGTB. Y nos preguntábamos, como bien decían ustedes recién, si la gente supiera quiénes son, ¿serían legítimos sus consignas? ¿Serían tan masivos esta intervención que hacen en el sentido común? Es cierto, sí. La verdad que es una investigación que se centra en que tiene redes por el mundo entero. Ustedes estuvieron investigando en Argentina, en América Latina, cómo van operando, ¿no? Cómo se meten, porque no tienen fronteras realmente. Sí, exactamente. Bueno, la organización ADEM está basada en Argentina y desde ese territorio es desde donde se investiga, pero somos activistas y periodistas en resistencia en toda América Latina. También lo hacemos desde el barrio, desde cada uno de los territorios de estos países, y lo que pudimos identificar es que estos sectores, estas personas, estos grupos que se oponen al derecho al aborto, a la anticoncepción, al respeto por la identidad de género, a la eliminación de la violencia machista y también fuertemente a la implementación de la educación sexual integral, exactamente, de la ESI, están en red, están organizados en distintas partes de la región y utilizan mucho el poder político como una herramienta de difusión. También interfieren en organismos internacionales donde se dan muchos debates y se dan muchas luchas que después terminan afectando a los países que están en esos mecanismos, y también con los medios de comunicación manipulando la opinión pública e instalando una agenda regresiva a través de una red articulada, claro, y financiada globalmente. Sí, me imagino. Con mucho dinero ahí, ¿no? Que también ustedes investigaron la ruta, no es la ruta del dinero acá, es la ruta del claro, la ruta del dinero de los libertarios, de la ultraderecha, ¿no? Sí. Y tienen, obviamente, a raíz de este retroceso inmenso que estamos viviendo desde hace 2 años, un capítulo destinado totalmente al actual gobierno, ¿no? Exactamente. Si bien ellos están en la investigación, van a poder encontrar un capítulo entero dedicado a Javier Milei, como bien decíamos, pero también hablamos de otros personajes como Jair Bolsonaro, Kast en Chile, y también organizaciones regionales como Con Mis Hijos No Te Metas, la Red Pro Vida LATAM, Coalición Vida, hay muchas. Grávida, amigos de Grávida. Mariana Carvajal ha hablado mucho en los medios. Bueno, las periodistas feministas han sido muy atacadas por todas estas cuestiones. De hecho, Luciana Pecker tuvo que irse del país, lo ha hablado muchísimo, ¿no? Y a todas las periodistas feministas las han atacado tremendamente, las que, bueno, desnudaban un poco estas cuestiones, ¿no? De dónde venían, porque realmente investigaban y encontraban
estos grupos actuando bajo las sombras, pero que tienen a su vez, llegan a la justicia, llegan al poder político, son amigos de empresarios, ¿no? Del poder económico, están enquistados en toda nuestra sociedad, ¿no? Sí, y reciben mucha plata. Fondos de redes internacionales conservadoras de Estados Unidos, porque también hay alianzas con el Partido Republicano de Estados Unidos. Bueno, está la Human Life International y Heartbeat International. Siempre me complica la palabra heart en inglés. También hay algunas están respaldadas por estructuras eclesiásticas como el Opus Dei, y le dedicamos una parte muy linda, muy importante. Súper interesante. Contanos un poquito del rol de la iglesia en estos temas. Y las iglesias conservadoras acá en nuestro país también, en Brasil muchísimo, ¿no? Bueno, en muchas de las organizaciones que profundizamos, por ejemplo, Teen Star, que es una organización chilena que tuvo presencia en la Argentina y bastante polémica, porque fue convocada por el gobierno en octubre de 2024 para dictar un curso a docentes de todo el país en relación a la implementación de la ESI. Y generó mucha controversia. A cómo cuidarte, ¿no? Claro. Porque es una organización que promueve la abstinencia como método de planificación familiar. Es tremendo. Y además tiene fuertes vínculos con el Opus Dei. Bueno, esos son los que están enseñándole a los docentes cómo dar la ESI. Claro. Es increíble. Sí, contanos un poco, porque hablan ustedes tienen identificadas, la verdad, una por una, un montón de fundaciones, organizaciones, muchas en el nombre tienen la palabra vida, la palabra libertad, la palabra familia, ¿no? Por supuesto, nos suena todo esto, nos suena todo esto muy, lo escuchamos todo el tiempo, ¿no? Sobre todo de parte de los funcionarios en la actualidad. Contanos, elegí alguna, la que a vos te parezca, para explicarnos, bueno, cómo es la conexión con el poder político, cómo están financiados, porque la verdad que la investigación que la vamos a compartirla, porque ustedes realmente fueron muy generosas, dan el link para que todo el que le interese realmente pueda acceder y que pueda tener absolutamente todos los datos, el informe completo, y cada una de ellas, la verdad es que vos ves que tienen estrategias parecidas en distintos países, pero nombrarnos alguna como para ejemplo, ¿no? De cómo actuar. Sobre todo de comunicación, que también es uno de los capítulos donde ahondamos las estrategias de comunicación de estas organizaciones, cómo instalan sentido, cómo disputan el sentido común. Bueno, tienen muchas ahí para elegir, pero yo elijo en este momento la Red Política de Valores para relacionarla. También está presidida por una persona de Chile, que estábamos hablando de Teen Star. Es una organización internacional de ultraderecha, presidida por el mismísimo José Antonio Kast, quien es el candidato de ultraderecha en Chile, el Milei, digamos, de Chile, que se opone al derecho al aborto y a la equidad de género, con narrativas, que estamos escuchando también acá, con Milei, que aprovechan cada discurso y cada espacio y cada estrado que le dan para decir, bueno, la baja de la natalidad, esto es culpa del aborto. Sí. Las mujeres, tienen que estar presas por homicidio calificado por el vínculo, ¿no? Todas estas cosas que dice. Sin hablar de la crisis de reproducción de la vida, que por supuesto claro, es culpa nuestra. Claro, pero bueno, y por ejemplo, la Red Política de Valores organiza cumbres en diversos países, incluyendo España, donde van participando políticos y activistas de derecha de todo el mundo. Claro. Entonces, sale de Chile, está relacionada con un candidato político de ultraderecha en Chile, se promueve como internacional, promueve cumbres donde muchas personas de varios países se encuentran ahí, y tiene una bajada puntual política, o sea, es presidida por el candidato de la ultraderecha de Chile. Claro. Y bueno, acá en Argentina, que hablamos, le dedicamos un capítulo al presidente, y cómo se ve también esta relación con el poder, porque Milei desde su gobierno promueve la eliminación de políticas de género y educación sexual integral de forma directa. Creo que lo primero que hizo cuando se enteró de que iba a ser presidente fue eliminar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. También suceden estas cosas por parte del gobierno, como convocar a otras organizaciones
amigas o con la misma línea ideológica a educar por la ESI, o sea, se empiezan a meter en los mecanismos, alianzas con Abel Albino y Fundación Conin, pese a sus dichos misóginos y anticientíficos también. Participa él en muchos foros de ultraderecha, tiene vínculos con Vox, con Bolsonaro, y ni hablar, bueno, todos los proyectos legislativos para la cercenación de derechos, para derogar el aborto legal, los discursos negacionistas, y bueno, los recortes que ya sabemos que bueno, un poco al final lo que nosotras buscamos evidenciar es que lo que está en juego acá es el acceso a nuestros derechos fundamentales. Total. Es a nuestros bienestares, es a la educación sexual integral, el acceso a la salud reproductiva, la libertad de decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, la protección de las niñeces, de las infancias, el reconocimiento a las diversidades. Lo que se intenta es imponer una ideología del odio bajo el disfraz de la defensa de la vida y la familia, con un claro objetivo que es controlar cuerpos, disciplinar y desarticular conquistas colectivas que estos grupos evidentemente no lo ven así, no les conviene, o son conservadores de un status quo que sí los beneficia a ellos. Y es urgente difundir, invitamos a todos a que puedan abrir la investigación. Les paso el enlace porque es muy fácil de googlear. Es un Linktree /quienes_son, o en el Instagram de ADEM Resistencia. Es muy importante difundir esto porque estos grupos ya no están solamente en la calle, sino que están en los ministerios, en el Congreso, en los medios, en la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU. Y con esta investigación, que está tejida de muchas otras investigaciones y de muchas luchas activistas que se dan en estos territorios, buscamos exponer las redes, estrategias financieras también, cómo se financian, operadores, para fortalecer nuestra respuesta regional y articulada. Totalmente. Y estaba pensando, ¿no? Porque Javier Milei, cada vez que se va de gira, que es a cada rato, con la nuestra, no se va a hacer negocio, no, se va a precisamente a este tipo de foros de ultraderecha, constantemente, ¿no? Claro, sí, seguir alimentando estas ideas, seguir alimentando este sentido común, y buscar lugares por donde meterse y seguir atacando desde adentro. Desde adentro, sí. Bueno, en definitiva él lo dijo, ¿no? Que se iba a meter y que desde adentro quería hacer implosionar todo. En el informe ustedes dicen, avanza muy rápido en regiones muy amplias de forma dispar. Dar seguimiento al impacto es una tarea engorrosa. Quiero que nos cuentes un poco cuánto tiempo les llevó recolectar toda esta información, cuántas personas trabajaron, recolectar esta información que se actualiza constantemente, ¿no? Eso también lo dicen hacia el fin del informe. Esto es como un punto de partida, pero esto precisamente cada vez se amplía cada vez más. ¿Cómo hicieron? Nos tomó, por supuesto, un tiempo considerable. Estuvimos como 6 meses, más, 8 meses pensándola, soñándola, y 6 meses de investigación y de recopilación de la información, de chequeo, de entrevistas. Somos muchas activistas y periodistas en Resistencia, un poco por el contexto sociopolítico del país y de la región. Decidimos no poner tanto enfoco en quiénes somos nosotras, sino en quiénes son ellos, está muy bien, para preservar también nuestra seguridad. Sí. Pero sí decir que somos muchas, que es una investigación impulsada por ADEM, y que son muchas las organizaciones en América Latina con las que estamos articuladas también para poder recaudar la información, que y denunciarla, ¿no? Es una tarea engorrosa, y nuestra búsqueda es que no sea esta investigación un paper académico, sino una herramienta para que los feminismos y las organizaciones que estamos en la lucha por la consolidación de los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, podamos seguir construyendo estrategias más eficaces de resistencia y acción política frente al avance de
de estas fuerzas reaccionarias. Entonces, bueno, que nos hagamos estas preguntas: quiénes son, qué hacen, cómo operan, quiénes lo financian, y que podamos pensar la estrategia desde estos conocimientos que se comparten en la investigación, que es de libre divulgación. Cualquier persona que la quiera leer, la quiera compartir en su medio, puede hacerlo, citando el enlace principal. Y bueno, y se agradece mucho porque necesitamos difusión. Que se sepa, totalmente. Ustedes, al investigar esto que ocurre también en otros países, y en otros países en el que ahora están gobernados por la derecha o por la ultraderecha, ¿ven que la forma de ir por los derechos de las mujeres, de las diversidades, es similar a la que está realizando ahora Milei, que de pronto, bueno, si no llega a tirar abajo una ley, la desfinancia, por ejemplo, y listo? Claro. Más allá digamos, de toda la parte comunicacional, ¿no? Que vos bien decís, que lo dice a viva voz, en cualquier lugar, ¿no? Hasta en escuelas, ¿no? En sus Twitter y todo eso. ¿Actúan todos de forma muy similar? Justo, a ver, nuestro presidente es un caso aparte. Ajá. Entonces, no me atrevería a decir que es como que él un poco gana en su forma, porque él ya Él ganó, es más alevoso. Él ganó las elecciones. Él es más alevoso. Él Claro. no iba a hacer esto. Sí, sí. Sí. Entonces, y muchos en su momento no lo creyeron, Ujú. o no se tomaron en serio, o pensaron que se hacía el loco, bueno, Sí. toda Total. una negación que sucedió. No lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Bueno, muchos también pensamos eso, que iba a haber, que bueno, se supone que estamos en una república, el equilibrio de poderes, etcétera. O sea, es un presidente que puntualmente declaró la guerra a los derechos humanos de las mujeres, a los derechos sexuales y reproductivos, a la comunidad LGTB, y cada vez que le dan un micrófono dice lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces, Y la van y peleando a la guerra también, ¿no? Porque Le va también sumando. contra las personas con discapacidad. Es tremendo lo que pasó con Ian, con la familia de Ian. Y así, bueno, contra los jubilados, ¿no? Contra todo, contra la cultura. Exactamente. La fue Entonces, ampliando. dice y hace en contra de estos sectores. Hay algunos otros casos donde son un poquito más Encubiertos, ¿no? Disimulados. ciertos, sí, Encubiertos. más disimulados, o un poquito más, tienen con más diplomacia Claro. internacional en no usar ciertas palabras, o más abiertamente, pero al final Lo hacen. un poco es lo mismo, o sea, es una misma avanzada fundamentalista y antiderechos que hay en toda la región, y hay mecanismos que van a encontrar en la investigación que son compartidos por los distintos países. Por ejemplo, que bueno, se pueden resumir un poco en campañas de comunicación donde se atacan a derechos sexuales, reproductivos y de género, el boicot a políticas públicas en salud, educación, niñez y justicia, la desinformación, un arma clave, y criminalización del activismo feminista, LGBT y feminazis, docente, ¿no? Hablar de las feminazis. y docente también, la criminalización del activismo docente, y la infiltración en espacios educativos, en medios de comunicación, en organismos internacionales y en el Estado. Claro, sí. Pensaba cuando vos decías, bueno, sí, es cierto, Milei es directamente, siempre decimos, es coherente con lo que dijo. dice y lo hace, sí. O sea, si hay que reconocerle algo es eso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo recuerdo en la época de Mauricio Macri, que, bueno, también hubo una avanzada muy importante en contra de los derechos de las mujeres. Una investigación que había hecho, no sé si era Mariana Carvajal o Luciana Pecker o Mariana Iglesias, alguna de estas periodistas de los medios argentinos, hablaba de estos centros de ayuda a la mujer, que ustedes también hablan mucho cómo operan, ¿no? Y que operan incluso engañando a las mujeres, tratando de encontrar a mujeres que están embarazadas, que son vulnerables, que no saben qué hacer, y que quizás hasta incluso googlean, bueno, ¿cómo hago para abortar? Se conectan con ellas y lo que hace esa organización es ponerle un video,
no hacerla sentir mal, terminando de convencerla a que tiene que tener esa criatura, ¿no? Un hostigamiento tremendo. Que esto, en la época de Macri por lo menos, y de antes, ocurría bajo las sombras, y estaba así como más escondidito, ¿no? Sí, y a partir de una investigación, que trabajaron en Argentina Agostina Mileo, nosotras la citamos también a la investigación de la argentina Flavia Fiorio y la mexicana Quetzalí Rosas, que exponen en distintas latitudes estrategias de lo que es una de las redes más importantes de antiderechos del mundo, que es la Heartbeat International, en los centros de ayuda para la mujer, los CAM, y que ahí, como bien decís, ocurre desinformación. Desinformación, hostigación, violencia contra mujeres que ayudan, justamente es un centro de ayuda para la mujer, que buscan ayuda en esos lugares y se encuentran con una metodología, que es una metodología, no es un profesional. Es una metodología para sensibilizar y mostrar videos de personas que supuestamente abortan y su vida queda destruida, les dan folletería, información con fotos para asustarla, te confunden, te dicen, pero si vos menstruaste, entonces esta fecha, entonces tenés un montón de semanas, en realidad ya tu bebé está por nacer. Entonces, o engañan con ayudas económicas, que te van a ayudar con pañales, con muebles, si no abortás. Toda una manipulación emocional y una violencia terrible. Y bueno, donde una se da cuenta que no es que no es que no te van a ayudar, directamente están queriéndote convencer de que hagas lo contrario de lo que vos estás diciendo que necesitas. Y hay muchas páginas así, o sea, están los CAM, pero hay muchas páginas en internet que aparecen como pro aborto o como líneas de ayuda y que pertenecen a los CAM, que son los principales aliados en América Latina de esta organización que nombrábamos, que es una organización cristiana estadounidense, que se convirtió en una de las principales redes antiaborto del mundo. Nacieron en México y desde entonces se expandieron por todo el subcontinente latinoamericano y ahora tienen su base en Estados Unidos. En Argentina se conocen mayormente como Merced Vida. No son los únicos centros antiaborto, hay otros, por ejemplo, como los de las organizaciones Grávida y Ánima, que mencionábamos antes a Grávida, pero sí son los CAM son los que tienen una mayor presencia en el territorio nacional, con alrededor de unos 40 centros, la mayoría afiliados directamente a la organización esta que... Claro, y yo pensaba también, hemos cubierto un montón de casos de niñas por ahí violadas que van a un hospital a abortar porque creen que están amparadas por las leyes, y ahí lo que aparecen fundamentalmente en el interior del país, esto de Salta, Tucumán, han habido un montón de casos con nombres de fantasía porque siempre protegemos a las criaturas, fundamentalmente religiosos, ¿no? Que van y se meten directamente ahí dentro de la sala donde está la criatura y la madre y tratan de retrasar lo más posible la decisión de esa criatura o de la madre y que incluso a veces lo han logrado. Sí, Fundación Grávida fue denunciada en 2015 por la colectiva feminista San Luis como una entidad que hacía esto, que incentiva a los jóvenes a continuar con embarazos no intencionales para luego dar al recién nacido una adopción. En 2022 también hubo un caso escandaloso que se reportó en Santa Fe, donde una niña de 12 años fue retenida por Grávida momentos antes de llegar a la cita médica para interrumpir un embarazo provocado por una violación intrafamiliar. Incluso ni siquiera, están protegiendo la vida supuesta del bebé y están poniendo en riesgo la vida de esa madre de 12 años que no está preparada para llevar a cabo un embarazo, que posiblemente pierda la vida en el intento. No es que las convencen y después acompañan a esa madre. No. Claro, es cuidar la vida hasta que llega. Que nace, después arreglate. 5 minutos después de que ya está acá, ya es parte de todo otro sector
vulnerable que defenestramos y que no debería existir. Totalmente. Entonces, Exactamente. O después escuchamos a ciertas mujeres de funcionarias diciendo que no hay que penalizar a los padres que no pasan la cuota alimentaria, no, que pobres, que han sido engañadas por esas mujeres y que por qué les vas a obligar ahora a pagar, o directamente, bueno, todo lo que hemos vivido al principio de este gobierno con el tema de la comida para los comedores en situaciones angustiantes y lo que seguimos viviendo. Sí. Ya más o menos lo conocemos, pero la verdad... Está relacionado también con Fundación Conin. Claro, con total. Albino, vuelve también eso, porque en 2024... Para contar este caso chiquitito, sí. el Ministerio de Capital Humano firmó un convenio con CONIN en el marco de Para Argentina contra el Hambre y son la organización que está... Que distribuyen supuestamente, ¿no? Supuestamente distribuyen alimentos, pero que sabemos que están almacenados en depósitos y vencidos. Entonces también está acá relacionado lo mismo. Y bueno, creo que al final... además que esta organización está directamente presidida por la persona que durante el Abel Albino, que es quien durante el debate afirmó que los preservativos no servían, que el virus del SIDA atraviesa la porcelana, bueno, esos sí, nos acordamos todos. Otros que recordamos. ¿Cómo olvidarlos? Del debate. Sí, fue tremendo. Bueno, Nicole, te agradezco muchísimo. Por favor, haz extensivo el agradecimiento a todas las activistas que han participado en esto y que seguro siguen investigando. Bueno, esto no lo vamos a poner también en nuestro portal de Brujas para que puedan tener acceso y que lo puedan leer todas las mujeres y los varones aliados también, y que todos sepan de dónde viene este odio, cómo lo promueven. Pero quiero sobre todo esto, que le hagas extensivo nuestro cariño a todas las chicas, las brujas que han participado en este proyecto. Muchas gracias, les hago extensivo y también las abrazo a ustedes. Gracias por todo el trabajo del programa y también de Trinchera TV. Así que les mando un abrazo fuerte y seguimos. Bueno, sigamos aliadas, Nicole, para lo que sea, estamos en contacto. Un beso grande, Nicole. Impresionante es esta... Tremenda investigación. Ahí vamos a estar dejando el link. No sabés lo que es la investigación. Sí, me imagino, 6 meses Decís así, lo vas leyendo y decís, craneado y 6 meses de investigación debe ahora tener. Me cierra, ¿viste? Y te van cerrando, ¿no? Todas las cosas. Claro. Hay nombres, hay mucho dato real, dato palpable. No es el discurso de la derecha que no tiene, que ya sabemos, ¿no? Son discursos que no pongas a nadie a debatir porque no se cae en un segundo. Así que bueno, ya la vamos a tener subida la nota a nuestro portal dentro de muy poquito. Y vamos a tener en las redes el link para que todas lo puedan leer. Ya lloré, por hoy es suficiente.